Damos paso a Javier Menéndez Ros. Javier es licenciado en Derecho y graduado en Ciencias Empresariales por ICADE. Ha trabajado durante 20 años en el mundo empresarial. En la actualidad es tertuliano del programa La Linterna de la Iglesia, de COPE, columnista esporádico de medios escritos como ABC y La Razón y autor del blog de COPE Volando Libre. Ha visitado a las comunidades cristianas en Irak, Brasil y Bosnia en 2007, en Chile en 2008 y en Angola en 2009. Es autor del libro 7 días en Irak, ha prologado Cristianos en Tierras del Corán y es ponente habitual de conferencias sobre la libertad religiosa en el mundo y la Iglesia perseguida, como en el Congreso Católicos y Vida Pública. Muchas gracias, Javier, por esta invitación. Yo quiero con orgullo definir mis valores, valorar mis creencias y mostrarlas sin ningún tipo de prejuicio. Y eso es un poco lo que aquí se trata. Yo creo que es tiempo de una fe robusta, es tiempo de una fe valiente. Y testimonios como los que aquí hemos oído de participación de los ciudadanos en las cosas importantes nos muestran el camino a seguir. Ayuda a la Iglesia Necesitada, organización que no sé si conocen todos ustedes, muy brevemente, es una asociación religiosa dependiente de la Santa Sede que surgió hace ya 61 años, somos una asociación veterana y que básicamente surgió para ayudar a los cristianos que en comunidades del tercer mundo, donde los cristianos son perseguidos bien porque no tienen libertad para ejercer su fe, o bien que sufren porque tienen grandes necesidades y no tienen los medios económicos, los medios materiales para vivir el culto, para vivir la fe con normalidad. Desde entonces, desde hace 61 años, se ha crecido mucho, ahora estamos presentes en 17 países y ayudamos nada menos que a 135 países del mundo, 135 comunidades de católicos. ¿Cómo ayudamos? Pues construyendo, reconstruyendo iglesias o parroquias, ayudando también a la construcción de seminarios, becando a seminaristas. En el mundo becamos a 3 de cada 7 seminaristas que hay, ayudando a las religiosas, ayudando a los misioneros, facilitando medios de locomoción para que los católicos, los misioneros, las religiosas, los catequistas laicos puedan llegar allí donde nadie llega. Incluso ayudando y apoyando a los medios de comunicación católicos, cosa fundamental como aquí hemos visto. Asimismo tenemos un interés muy especial, un interés muy predominante en denunciar un hecho que quizás no lo conocemos suficientemente, como es la falta de libertad religiosa en el mundo. Y en este sentido, desde el año pasado, desde el año 2000, teníamos un informe sobre la libertad religiosa en el mundo, hecho en idioma italiano. Desde el año pasado lo tenemos ya editado en español, lo tenemos también en formato CD. Si alguien está interesado a la salida, he traído algunos ejemplares. Y este es un informe que quiere ser realmente un instrumento muy básico. En él se analiza la situación de 190 países del mundo, entre los cuales es impresionante que se destaca que hay 60 países del mundo donde los cristianos sufren graves violaciones a su libertad religiosa, restricciones importantes. Esto supone cerca de 350 millones de cristianos que tienen estas dificultades para vivir su fe. Se dice pronto, 350 millones. Y eso es un poco lo que nosotros hablamos, lo que nosotros denunciamos y nosotros contamos. Muy brevemente les quiero contar ejemplos muy concretos de países donde nosotros, muy recientemente, en los últimos 2 años, hemos tenido conocimiento de comunidades cristianas. Tuve la suerte, como ha dicho Pilar en la presentación, de estar unos días en Irak. Cuando nosotros vamos a los países, no es que nos consideremos ni mucho menos expertos en esos países, pero qué duda cabe que nos asomamos, abrimos una ventana e intentamos conocer la realidad de estos países y la realidad de cómo viven los cristianos. Yo estuve en Irak, allí pude comprobar cómo desde las cifras de más de 1,5 millones de católicos de rito caldeo, muchos de ellos del rito oriental, también había sirio-católicos, de ser cerca de 1,5 millones, pues ahora había descendido del medio millón de católicos y muchos de ellos en riesgo prácticamente de extinguirse, porque debido a la persecución que están sufriendo en Irak, pues han tenido que irse al norte del país, a Kurdistán, una zona más segura, pero también a países limítrofes y por supuesto fuera de su propio país. Y muchos de los católicos que ahora mismo viven de lo que les mandan sus parientes, sus amigos, etcétera, porque no tienen medios con que ganarse la vida. Estas son realidades.
Allí tuve la suerte de conocer, me presentaron, gracias a Dios, es una constante maravillosa ver cómo en los países donde más perseguidos son los cristianos, más vocaciones hay. O sea, Dios llama, Dios nos prueba nuestra fe y ciertamente lo hace fomentando estas vocaciones además generosas, vocaciones entregadas. Tuve la suerte, les decía, de conocer a un joven sacerdote, Rakib Ghani, un sacerdote de 35 años, que había sido precisamente becado por nuestra organización en Roma. Y este sacerdote se le planteó, como a muchos, decir, oye, vuelve a tu país. Él era natural de la zona de Mosul, zona que conocerán, no solo porque estuvieron soldados españoles, sino porque desgraciadamente es una de las zonas donde ha habido muchísimos atentados y muchos cristianos especialmente han sido perseguidos y siguen siendo perseguidos. Pues este sacerdote, consciente ciertamente de cuál era su vocación, dijo, yo quiero volver con mi pueblo, quiero volver con mi gente, ahora estoy formado y estoy formado para volver con mi gente, para volver con mis ovejas. Volvió, estaba amenazado de muerte y exactamente a los 2 meses de volver al país, junto con 3 subdiáconos, le hicieron una emboscada en el coche y le asesinaron. Le ametrallaron y le asesinaron. Este es un caso más que te impresiona. Cuando tú has conocido a alguien y has dado la mano a alguien y dices, esta persona ha muerto por su fe, a mí no me tienen que contar que el martirio no existe. El martirio existe y les aseguro a todos ustedes que el martirio existe en el siglo XXI. También unos meses después asesinaron al obispo de Mosul. Hace apenas 4 días, la semana pasada, ha salido la noticia que en Kirkuk, ciudad en la que también tuve la suerte de estar con el obispo, una persona impresionante, Luis Sacco, habían asesinado a 2 mujeres y a un hombre. Estas personas, parroquianas de la iglesia donde estuve, iglesia en la que pude comprobar que para asistir a misa tenían que estar bajo vigilancia de 7 personas con su Kalashnikov, con su ametralladora, con muros de hormigón para que no se les empotre un coche bomba. Esta es la forma en que se vive el cristianismo en Irak. Les aseguro que es un cristianismo a tope, es un cristianismo integral, es un cristianismo a prueba de todo. La gente no se quiere ir de allí, lo mismo que el Papa está diciendo a los católicos de Tierra Santa, no os vayáis de aquí, permaneced aquí. Esta gente no se quiere ir de ahí y necesita nuestra ayuda. En Cuba, país también el que hemos estado no hace mucho, donde el gobierno, de una forma diferente, bajo una capa de permisividad del culto, etc., pone grandísimos problemas al ejercicio de la fe. Evidentemente espía cualquier homilía que se dice en las iglesias, no facilita los medios ni para construir una iglesia, ni para hacer nada, y niega cosas tan evidentes como que, por ejemplo, la lepra existe en este país y que, curiosamente, una vez más, lo mismo que el SIDA, es la Iglesia Católica la única que está al pie del cañón curando a estos enfermos de lepra, sin recibir absolutamente ninguna ayuda del Estado, sin recibir ninguna ayuda de nadie, porque no existe, pero el hospital existe. En Vietnam, un caso impresionante que nos llamó muchísimo la atención, una persona de nuestra asociación, sabedora de la lucha tan impresionante que había habido y de la barbarie del aborto, fíjense ustedes, descubrió que había más de 2 millones de abortos al año en un país como Vietnam. Y de esos 2 millones de abortos, los jóvenes católicos estaban dispuestos a luchar, hacían campañas muy parecidas a las que se hacen aquí, al pie de las clínicas, intentando convencer a las madres para que no abortasen. Muchas veces no lo conseguían, y al ver que no lo conseguían, pues optaron por otra cosa, y es que los restos humanos, los restos de los fetos abortados, eran arrojados a las calles, eran arrojados muchas veces, y no se espanten porque es una realidad, como comida de los cerdos. Se utilizaba para que los animales comieran con estos restos humanos. Pues los jóvenes estos se dedicaron a recoger estos restos humanos, a darles un entierro cristiano, a darles un entierro digno, formaron auténticos cementerios donde solo estaban enterrados niños abortados, e incluso tuvieron una idea, no sé cómo calificarla, porque por una parte es muy duro pensar, de aquellos restos que incineraban, porque estaban en unas condiciones tan increíbles, fueron fabricando con los restos incinerados, con las cenizas, fueron fabricando ladrillos, y con los ladrillos está construyendo una iglesia que sea un monumento a la vida. Esto es lo que se está haciendo en Vietnam.